Atzmut, que abarca todo y todo lo permea y contiene. Esa esencia infinita y la luz infinita están juntas. ¿Qué diferencia entre esencia y luz? Luz tiene que ver con revelación, con el nombre que uno le da a las cosas, con el nombre que uno tiene. El nombre sirve para relacionarse con lo que está en el exterior. En cambio, la esencia es independiente de que haya un exterior o haya algo. Por eso la esencia infinita de Dios es algo que siempre existió y que va a existir y que existe y que todo lo abarca, independientemente de que haya mundos o haya alguna creación. La luz infinita, por otro lado, tiene dos aspectos. Tiene un aspecto interior que tiene que ver con la esencia, que existe también independientemente si después se va a revelar o no. Hay una luz que es una luz esencial que no tiene diferencia si luego se va a revelar o no. Es una luz atzmi, una luz para mí. Es como cuando yo tengo mi propio inconsciente y yo trabajo con él y tengo mis propios asuntos, pero no tengo ningún interés de revelarlo. Incluso es algo que yo no tengo conciencia de eso. Eso es visto en el punto de vista del hombre. En el punto de vista de Dios, Dios tiene conciencia de todo, Él sabe todo, incluso lo que nosotros en este mundo llamamos inconsciente. Lo que para nosotros es el inconsciente, la parte más elevada del alma, la fe absoluta, para Él es todo revelación. Para nosotros es justamente la parte más oculta. Entonces esa luz, así como está el sol, que tiene el cuerpo, la masa, que está en su interior y no está en el espacio vacío, dentro de esa masa está la luz, pero esa luz que todavía está dentro del sol. Entonces la luz que está dentro del sol, hay una parte que está en la parte interior que todavía no puede salir al exterior, y hay una parte que está en la parte superficial, que es la que va a salir afuera y que es la que nosotros vemos. Nosotros vemos nada más que una parte infinitamente oculta de lo que es verdaderamente el sol. Nosotros no vemos el sol, vemos nada más que una pequeña parte de la luz a través de 150 millones de kilómetros, que cuando llega a nuestro ojo desaparece. De todas maneras, como decimos siempre, es una parábola y las parábolas no hay que tomarlas tal cual, porque Dios y su luz son uno. Por más que haya infinita distancia en la revelación, la parábola del sol es nada más que para tener una idea parcial de lo que se trata. Entonces, para crear mundos, tiene que haber una contracción, un ocultamiento, porque Él deseó que exista alguien a quien darle, pero para darle necesita que toda esa infinitud que Él tiene sea seleccionada y sea reducida para que el otro no desaparezca. Por ejemplo, si yo ahora le estoy diciendo cosas que ustedes no entienden y no pueden captar dentro suyo, entonces se produce una completa desconexión entre nosotros, como pasó hace un momento. Yo le estaba diciendo cosas que ustedes no podían percibir, no podían captar dentro de ustedes, entonces se produjo un ocultamiento absoluto. O sea, veían una parte superficial, que era mi cuerpo, la luz que sale de mi cuerpo, veían las palabras que salían, pero todo eso sobrepasaba el entendimiento, no se podía concientizar y quedaba nada más que por afuera, Makif. Pero sin embargo no se perdió, porque en el momento en que yo puedo llegar a transmitirle a ustedes algo que pueden entender, entonces todo eso que antes no entendieron lo pueden rescatar y volver a conectarlo
y empezar a tomar conciencia de lo que es. Entonces, por eso hay veces que Dios se nos revela con formas que nosotros no podemos entender, que nosotros llamamos metzarim, los llamamos estrecheces o sufrimiento. Ese sufrimiento es la incapacidad de poder comprender justamente. No escucho. Están todos como para hacer una siesta. Jaime Baruch, ¿se podría prender la luz de aquí? Ah, se cortó la luz. Bueno, esa es una forma de mostrar cómo Dios está manejando sus asuntos. Pero como nosotros sabemos que todo es para bien, tenemos que utilizar eso justamente como una prueba para pasar por encima. Todo lo que yo quise decir en palabras, Dios lo hizo nada más que en un segundito así. Entonces hasta ahora lo que pudimos comprender, lo que significa el ocultamiento, la estrechez, estar en problemas, estar en una situación de incomunicación absoluta. Entonces si han llegado a esa situación, quiere decir que tuve éxito en mi explicación. Muy bien. En las épocas en que Akadosh Baruj Hu se esconde, eso significa que nosotros nos sentimos como alguien separado completamente y que nos sentimos indefensos e incapaces de explicar lo que está pasando. Bueno, eso se llama tzimtzum o contracción. Pero sabemos que la contracción se genera de una revelación, a veces sin saber exactamente consciente cuál es el motivo. Entonces esa contracción significa dejar un vacío completo, en el cual luego ir incorporando las partes que yo quiero revelar, que Dios quiere revelar. Entonces, por más que hubo un vacío completo, queda lo que se llama el reshimu, o sea, el recuerdo o el residuo de algo que antes hubo. Y ahí se revela, a ver si puse, aquí está. Esta es una de las formas de graficar, pero otra vez no hay que tomarlo en forma tal cual. Es una forma de graficar el tzimtzum. Primero ese círculo se transforma en algo vacío, en un vacío dentro de la luz infinita de Dios, que significa que Él se ocultó a sí mismo y dejó un vacío como una mesa sobre la cual trabajar y empezar a armar algo nuevo. Entonces luego incidió una línea de luz, que son las partes que él quiso revelar, que generalmente las llamamos las 10 sefirot, y sobre esa línea de luz se fueron creando los mundos, comenzando por Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. No vamos a entrar ahora en la explicación de los mundos. Simplemente, por ahora queremos traer este esquema para poder compararlo con el alma. ¿Desde dónde está el alma que Dios quiso llevar y hasta dónde llega? Incluso el mundo más inferior, que es el mundo de Asiá, todavía es espiritual. Y a pesar de que entre un mundo y otro hay infinitos mundos y hay infinitos ocultamientos, todos estos mundos y toda esta creación que hay dentro del tzimtzum, del vacío, todo eso es espiritual. No es este mundo que nosotros conocemos. Para que exista este mundo que nosotros conocemos, Akadosh Baruj Hu tiene que decir sea, y todas las palabras que él dijo en los 6 días de la creación. Y ese sea significa que lo que él creó tiene una separación absoluta de conciencia respecto a su creador. Ese es el ocultamiento más grande. A pesar de que nosotros cuando leemos Bereshit, en el principio Dios creó, eso que nosotros llamamos creó, entonces este es otro ejemplo de lo que es el ocultamiento en aras de la revelación. Así como yo en este momento
estoy tratando de seleccionar las palabras y los pensamientos para transmitirle a ustedes y que me comprendan. A pesar de que yo tengo miles y millones de letras y de ideas dentro mío, yo voy seleccionando un día una y le pido a Dios que me asista para que esa selección sea correcta, para que ustedes puedan ir comprendiendo lo que yo digo. Entonces, por un lado es una contracción absoluta. Yo tengo que eliminar todo lo que tengo adentro y tengo que eliminar todo mi interés personal, tengo que eliminar todo lo que pueda afectar la transmisión de esta idea y ir lanzándola de a poco para que ustedes puedan comprender. Comprender qué quiere decir captar dentro de ustedes y dentro de ustedes empiecen a juntar todas esas ideas y formar nuevamente el mundo. Entonces eso es lo que Dios quiso hacer, que ocultarse completamente, y cada descenso en cada mundo es un ocultamiento más grande, hasta llegar a nuestro mundo, y nosotros en este mundo tenemos que captar la naturaleza. Primero, Él por supuesto creó a Adán, a un solo hombre, y Él como un solo hombre fue puesto en el Gan Eden, y se le ordenó que lo cuide, y le shmirá u le shambra, y le abdá u le shmirá, que trabaje en él y que lo cuide. ¿Qué quiere decir? Que él lo primero que hizo fue ponerle nombre a todas las cosas. Y lo que nosotros llamamos nombre es una revelación. El nombre de las cosas tiene que ver con una revelación hacia el exterior. Pero para ponerle ese nombre, él tuvo que identificarlo dentro suyo. Entonces tuvo que hacer que su alma, que es pura y es una y simple, se transforme en múltiple y disgregada. Pero identificar dentro suyo cada una de las partes que componen el mundo. Y una vez que identificó cada una de las partes que componen el mundo, que Dios creó, cuidarlo significa volver a integrar todas esas partes y con eso reconocer que en realidad es todo uno y que Dios es uno. Ese era el trabajo original de Adán Rishon. Luego vino la serpiente y la esposa Javá y le hicieron utilizar mal ese conocimiento, esa sefirá de Da'at. Da'at es la sefirá que conecta la mente y los sentimientos. O sea, esa idea que él tenía en la mente no la pudo transformar en sentimientos correctos y vio que había cosas buenas y malas. Así como los espías que entraron a la tierra de Israel, que le dijeron, entren para ver qué hermosa que es la tierra y qué es lo que Dios les está dando, ellos entendieron que tenían que entrar para ver si se podía conquistar o no. El hecho de poder conquistar o no significa que ellos juzgaron si es bien o mal. O sea, se creó la idea de lo bueno y lo malo. Pero sin embargo, Dios no le dijo que vayan a ver si había algo malo. Al contrario, dijo, vayan y yo les voy a conquistar la tierra para ustedes. La tierra de Israel simboliza al corazón. Allí había 7 reyes. Cada uno de esos 7 reyes representa una de las cualidades del corazón. Y cada uno luchaba con el otro y se mataban entre ellos. Al final todos murieron. Entre ellos mismos se mataban. Y representa el mundo de Tou, el mundo del caos, donde cada una de las cualidades del corazón lucha con el otro. El amor que yo siento por las cosas materiales lucha por el temor que yo tengo o el miedo, y lucha por la misericordia o la piedad que yo tengo, y no funcionan en forma conjunta. Esto que nosotros hablamos en el alma es justamente lo que sucedió con Adán Rishon en aquel momento. Él tuvo que sentir dentro de su alma la infinitud de toda la creación de Dios. Había plantas, había árboles, había animales, tierra, agua, sol, estrellas, todo lo que había en el mundo, todo lo que Dios creó. A cada cosa le puso un nombre, a cada animal, a cada planta, infinidad. Y para poder darle nombre a cada una de esas cosas tenía que identificar su esencia.
Y así como nosotros también, para identificar lo que hay en el exterior, tenemos que conocer cuál es la esencia de las cosas. Tenemos que identificar eso dentro nuestro. Si yo veo una piedra o una pared, tengo que identificar dentro mío qué es el concepto pared. Ese es un proceso que hace el chico en forma natural, en forma inconsciente. Y la madurez, ¿qué significa? Llevarlo con el tiempo de forma consciente. Ahora, como nosotros no podemos ocuparnos de todas las cosas al mismo tiempo, por eso hay gente que es ingeniero, otro que es médico, otro que es psicólogo, otro que es ama de casa, colectivero. Cada uno se ocupa de las cosas que están dentro de su ámbito unificar. Así como Adama Rishon era un alma general y tenía que unificar todo lo que había, y puede ser que esa tarea fue un poco ímproba y por eso cayó, Dios decidió que su alma se iba a separar también en todas las almas de toda la especie humana del género que nosotros pertenecemos, y cada uno de nosotros somos una parte de esa alma general que tenemos que identificar cada una de las partes de este mundo, que es lo que nos llamamos generalmente refinar. Eso se llama refinar el mundo. Refinar significa conocer su esencia, revelar su verdadera utilidad aquí, por qué Dios lo creó. Entonces, cuando revelamos eso, revelamos que Dios lo creó y que en realidad Dios es el que es todo. Todas estas meditaciones son meditaciones del judaísmo, de la Kabbalah, del Hasidut, que cada uno tiene que identificar dentro suyo y saber cuál es su cometido aquí en la tierra y cuál es su forma de rectificar ese trabajo de Adama Rishon. Muy bien. Entonces, por eso fuimos creados Betzelem Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios creó todos estos mundos y nos dio estos elementos que son las luces, los recipientes. Ese círculo inicial tiene que ver con los recipientes, el ámbito, la naturaleza, y la luz es el hombre que fue puesto en medio de la naturaleza para llenarlo de luz, para revelar a Dios. Entonces, de otro punto de vista, lo circular es la naturaleza, todas nuestras conductas naturales adquiridas que nos sirven para movernos en este mundo. Y el hombre, el Adam que nosotros tenemos adentro nuestro es el libre albedrío, es ese poder de decidir ponernos por encima de la naturaleza. Entonces, esa línea de luz es algo que está por encima de la naturaleza, es el alma nuestra, que nos sirve para revelar a Dios. En cambio, las leyes de la naturaleza son algo que ocultan a Dios, que parece que son algo constante y que dominan. Por eso los pueblos del mundo que no conocen, que no tienen capacidad de captar la divinidad, identifican a la divinidad con cosas creadas por Dios. Las estrellas, las estatuas, los animales, y veneran a cada uno de ellos porque justamente no tienen esa capacidad de ver la esencia de cada una de esas cosas. Ahora, tenemos aquí un cuadro que tiene la estructura del alma. ¿Se ve? No se ve nada, ¿no? Vamos a ponerlo por partes. El alma tiene por un lado fuerzas que se llaman kohot y por el otro lado tiene vestimentas. Está el alma pura que se inviste dentro del cuerpo, pero para trabajar dentro de la realidad necesita vestimentas. Como cualquier persona que va a hacer su trabajo necesita herramientas
y todo un uniforme y objetos que lo ayuden a hacer su tarea. Entonces, las fuerzas del alma se dividen en dos partes. Están las internas y las externas, las que circundan, las que están por afuera, y las internas. ¿Qué significa que circundan? Que son inconscientes, que están por afuera de nuestra mente. Generalmente las llamamos Keter, la corona que está por encima de la mente. Entonces, acá estamos describiendo de la parte izquierda del cuadro para adentro cómo es la clasificación. Perdón. Entonces, por un lado tenemos las fuerzas del alma, que son aquellas cualidades que Dios le dio para trabajar en este mundo, para hacer ese trabajo que dijimos antes que tiene que hacer. Y por otro lado están las vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Las vestimentas no pertenecen al alma, son algo exterior. El alma no piensa, ni siente, ni hace, porque el alma es algo espiritual. Pero todo esto está en potencia, bekoach, en poder del alma en el interior. Entonces esas fuerzas están divididas en dos partes. Por un lado, circundantes, o makifim, que están por afuera. Por supuesto, todo esto siempre son parábolas, que significa por afuera, quiere decir que nosotros no tenemos conciencia de ellas. Y interna significa que sí tenemos conciencia. Entonces, makifim y pnimim. Dentro de las cualidades, dentro de las fuerzas circundantes, tenemos lo que llamamos en general el inconsciente. El inconsciente, lo que está por encima de nuestra percepción, tiene tres partes, que en el Sefer Yetzirah se llama canto simple, todavía no se ve bien, canto simple, canto doble, canto triple y canto cuádruple, Shir Pashut, Shir Kaful, Shir Meshulash, Shir Merubá. El canto simple, como ustedes se dan cuenta, 1 más 2 más 3 más 4 son 10. Suman 10. Entonces esos 10 es en potencia lo que luego van a ser las 10 sefirot conscientes del alma. Esa es una primera aproximación. Todo lo que está en nuestra conciencia está en potencia en nuestro inconsciente. Dentro de nuestro inconsciente está dividido en 4 partes, como vemos aquí. O sea, primeramente está dividido en 3 partes. Uno que se llama placer, que por un lado es el placer simple, que es la fe, que se llama Pnimiuta Keter o Pnimiuta Atik. Y luego está el placer compuesto, porque es el placer intelectual, el placer de los sentimientos, el placer del habla. Entonces el placer simple es la fe, es una, se llama Shir Pashut, y dentro de Keter es la corona de Keter, es lo más elevado, la cabeza superior de Keter, que es una sola, la fe es una, Dios es uno, el alma es pura, simple y única. Luego, el placer compuesto tiene que ver con cada una de las partes conscientes del alma. Está por un lado el placer intelectual. ¿Y por qué se llama doble? Porque intelecto tiene 2 aspectos, Abba Veima, Jochma y Binah, sabiduría y entendimiento. ¿Sí? Luego está el segundo nivel, que tiene 3 aspectos que tienen que ver con las cualidades. ¿Por qué son 3? Porque el origen de los sentimientos del corazón es el placer de la bondad, del rigor y de la misericordia. Las 3 cualidades simples del corazón son las 3 primeras, que son sentimientos para mí. No son sentimientos para conectarse con los demás.
Está Gesed, Geburah y Tiferet, son sentimientos míos. Yo siento la bondad, el amor, yo siento el temor, independientemente de que yo lo exprese al exterior. Entonces estos son tres, son las tres primeras cualidades del corazón. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Tenemos Keter, el inconsciente, tenemos el intelecto que son Jochma y Binah, y tenemos las tres cualidades del corazón interiores para mí. Y luego el canto cuádruple, que es el placer del habla. El habla es todo lo que nosotros expresamos al exterior. Entonces el habla está compuesta por cuatro partes. Las tres sefirot inferiores del corazón, que son Netzach, Od y Esod, que son sefirot con las cuales nosotros nos relacionamos al exterior, a través de la confianza, del reconocimiento al otro y de la conexión, la transmisión al otro, que es Yesod, el fundamento. Y por otro lado, Malhut, que es el habla misma, la acción. Entonces por eso en el Sefer Yetzirah se dice que hay un canto simple, un canto doble, un canto triple, un canto cuádruple. Son las cuatro cualidades del corazón. Para darle un toque de gematria, 1, 2, 3 y 4 es 10. Entonces al Rav Ginsburg le gusta mucho continuar todo este tipo de cosas, porque así empieza el Zohar. De cuando el Zohar da una idea, entonces es una forma de abrir una técnica para estudiar la Torah. Entonces si seguimos 5, 6, 7 y 8, tiene que ver con el tzadik que hablamos antes, es el José de Lublin. José es Het, Vav, Zain, Hei, y las letras son 5, 6, 7 y 8. Het es 8, Vav es 6, Zain es 7 y Hei es 5. Entonces la continuación de 1, 2, 3, 4, que son estos cuatro cantos, sería el José de Lublin, que es 5, 6, 7 y 8. ¿Y cuánto suma 5, 6, 7 y 8? Suma 26. Entonces este tipo de secuencia nos empieza a dar idea de números. Para la Torah, para la Kabbalah, los números tienen significado, no es como para la ciencia que cada número no significa nada. Y si seguimos 5, 6, 7 y 8, después tenemos 9, 10, 11 y 12, que es, ¿cuánto es? 9 más 10, 19, 11 es 30 y 12, 42. 9, 10, 11 y 12, ¿sí? 19, 30, 42, también es un nombre divino, es una de las 12 combinaciones del nombre de Dios, Shem Bam. Y después, 9, 10, 11, 12, y después 13, 14, 15 y 16 es 58, ¿verdad? Que es el nombre de Noah, son todos números muy especiales, Gen o Jochma Nisteret, que es la Kabbalah, la ciencia oculta, y así se puede seguir toda esta serie encontrando números interesantes. Entonces tenemos lo que llamamos el placer, que es llamado en el Kabbalah Atik, y luego tenemos la voluntad o Ratzon, que es llamado Ari Hampin. Ari Hampin es como la extensión del rostro, porque aquello que está escondido en Atik es aquello antiguo, o como el ático de la casa, que es esa parte oculta donde se guardan las cosas que no se ven todos los días. El Atik también tiene que ver con la palabra ataká, que significa copiar. Allí en Atik está el origen de todo lo que luego se va a copiar en la parte consciente. Entonces está Primiuta Atik, la parte interior de Atik, que es esa fe simple. Y está el Hitzoniuta Atik, que son esos
3 cantos que siguen, que es el placer compuesto, que va a dar lugar a las cualidades conscientes. Luego viene lo que nosotros llamamos, lo que la Kabbalah llama voluntad, o deseo, o razón, que es una preparación ya para revelarse, el motivo de las cosas, por qué nosotros hacemos algo. Cuando esto se revela en la conciencia, en sabiduría, entonces nosotros empezamos a tomar conocimiento de cuáles son nuestros motivos interiores, qué es lo que nos da placer y cuál es nuestra fe. Y esas son las cosas que tenemos que seguir buscando en nuestro interior. Esas son las fuerzas circundantes o makifim. Dentro de la voluntad entonces está lo que está por encima de la lógica. Hay deseos que todavía están por encima de nuestro entendimiento. Nosotros no sabemos muchas veces por qué deseamos algunas cosas, por qué queremos hacer cosas. Y después hay una voluntad inferior que tiene una lógica y que es lo que está inmediatamente cercano a la conciencia. Todo lo que surge en nuestra conciencia lo podemos encontrar una lógica. Entonces, esta parte exterior de Keter o Arihampin es la parte que luego se revela en el intelecto. Cuando nosotros decimos que queremos meternos dentro de nuestro corazón para investigar, justamente es este lugar, estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora, el Keter, la parte interior de nuestra alma, son las cosas que nosotros queremos investigar que hay allí. Y para poder investigar lo que hay allí tenemos que saber lo que sí tenemos consciente, que es nuestro intelecto y nuestras emociones, las cualidades del corazón. Si nosotros sabemos lo que sentimos y qué es lo que pensamos, entonces vamos a poder saber qué es lo que tenemos escondido allí arriba, qué es lo que nos mueve, quiénes somos y para qué estamos aquí. Todas estas partes, ya hablamos muchas veces de ellas y son más conocidas, pero podemos decir que hay un intelecto oculto, que es el origen de nuestro intelecto, que se llama Koach HaMaskil, la fuerza del pensamiento. Está por un lado lo que pensamos y por otro lado la fuerza que nos hace pensar. Entonces esa fuerza que nos hace pensar viene de aquellas motivaciones superiores, que todavía está oculto. Luego la revelación es lo que nosotros ya conocemos como sabiduría, entendimiento y conocimiento, empezando por sabiduría, Abba Beima, el Padre y la Madre. Todo eso son fuerzas interiores que están reveladas dentro nuestro. Entonces cuando esta persona que fue a ver al José de Lublin de repente se desmayó, fue porque por la fuerza del tzadik, él de repente vio cosas ahí adentro de su interior que le hicieron perder la conciencia de tal revelación. Por supuesto esto no se hace en una sola vez. Cuando se está en presencia del tzadik, el tzadik hace que tengamos una revelación muy fuerte y posiblemente nos desmayemos. Cuando estamos en clases de estudio y tratamos de entender en forma consciente lo que está pasando, entonces eso se puede hacer en forma menos drástica.
Entonces aquí vienen todas las fuerzas del alma. Y para que se expresen todas esas fuerzas del alma, que son las herramientas que Dios le dio al alma para trabajar en este mundo, para revelarlo a Dios, tenemos las vestimentas, lebushim, que son el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento está compuesto de dos partes. Perdón. Las vestimentas del alma, que empiezan con el pensamiento, están compuestos de dos partes. Uno es la reflexión y otro es la especulación. Cuando uno reflexiona y medita en forma ordenada, entonces ese pensamiento llega a una conclusión. Hay veces que el pensamiento divaga y anda por distintos lugares y no llegamos a ninguna conclusión. Entonces, hay veces que tenemos que decidir qué tipo de pensamiento queremos utilizar. A veces divagar nos sirve para revelar alguna cosa que nuestro pensamiento dirigido no la puede realizar. Después el habla también, hay un habla interna y un habla externa. Hay un habla que sale de lo profundo de nosotros, de lo profundo del corazón, y hay un habla que es superficial, que uno dice cosas en forma automática, sin pensar y sin sentirlas. Entonces, aquí vemos un paralelo entre lo que es el pensamiento reflexionado y las palabras que salen del corazón, y la especulación o que la mente divague y que de ahí surgen palabras que son superficiales, que uno las dice porque tiene que decir algo. Y luego viene la acción. En la acción, gracias. Sí, en la acción, allí no hay diferencia en si es exterior o interior, o si es reflexionado, si viene del corazón o de la mente. La acción, por eso es lo principal. No importa si hacemos un precepto, si cumplimos un precepto con intención o sin intención, el asunto que fue hecho, fue realizado en la práctica. Entonces, estas son las diferentes fuerzas y vestimentas del alma, y como ustedes ven, a medida que vamos bajando en el nivel de la estructura del alma, cada vez es menos refinado, es más materialista, más el ego y nuestra personalidad toma más conciencia y fuerza. Y a medida que vamos subiendo de abajo para arriba, hacemos que todas esas cosas materiales y egoístas se vayan refinando y vamos viendo cuál es el origen verdadero dentro nuestro. Sí. 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 Seguro. El tema es el siguiente. En general, la ciencia y la psicología, especialmente, que estamos tratando temas que tienen que ver con eso. Piden que por favor se diga en voz alta que no escucharon del otro lado.
¿Cómo le puedo decir en resumen lo que dijo? Que la psicología también habla de que la expresión y todo lo que uno hace, piensa y siente es para satisfacer algún deseo, algún placer que uno tiene dentro suyo, y que todos los esfuerzos que hace el hombre en definitiva son para expresar y para satisfacer todo eso que hay, esa necesidad, esa urgencia que hay en su interior. Entonces, así como toda la ciencia, la psicología define todas esas cosas simplemente por la experiencia. Mide la realidad, observa la realidad y explica en la medida de sus posibilidades qué es lo que sucede y por qué, y trata de canalizar todas esas cosas de manera que se pueda tener una utilidad para la persona. Entonces, si una persona no sabe cómo canalizar o satisfacer sus necesidades, al conocer su psicología, su psiquis, y saber que hay distintas posibilidades en que lo puede hacer y que hay distintas motivaciones, entonces la persona empieza a encontrar caminos y revelaciones que antes no tenía para poder sentir como una especie de tranquilidad, para sentirse pleno. Toda la idea de lo que estamos haciendo es satisfacer una necesidad de sentir plenitud, de saber que estamos aquí por algún motivo, de que en general la gente no busca saber que está para un motivo, sino que busca triunfar en algo. Cuando uno triunfa en algo, aunque sea pequeño, entonces ya siente que su motivo, el motivo por el cual fue creado ya fue satisfecho. Ahora, cuando uno piensa en cosas más elevadas como Dios, como que hay un objetivo por encima del objetivo personal, incluso por encima del objetivo de la humanidad como tal, entonces empieza a preguntarse otras cosas que la ciencia no pregunta, que es ¿por qué yo necesito hacer determinadas cosas? ¿Y quién es el que está ahí adentro mío haciendo que yo necesite eso? Y eso tiene que ver con lo que hablamos muchas veces, de que Dios creó el mundo con 10 sefirot. Entonces uno siente amor, siente temor, siente misericordia por las personas, siente agradecimiento, confianza en sí mismo, en los demás, todos esos sentimientos. Pero Dios podía haber creado el mundo con 100 sefirot o 1000 sefirot, millones de sefirot. Entonces tenemos que saber que incluso todas esas cosas que nos mueven es algo completamente limitado y concentrado en comparación con todas las posibilidades que podría haber. Y eso nos lleva a pedirle a Dios, y vamos a hacer una pausa terminando con este asunto, eso nos llama a pedirle a Dios que se nos revele en toda su plenitud, que nos revele toda su sefirot y toda su luz, no simplemente lo poco que nosotros podemos saber. Porque cuando uno se eleva y va conociéndose cada vez más, entonces se da cuenta que cada vez sabe menos y cada vez es más limitado el ámbito en el que se mueve. Y por más que los telescopios lleguen a miles de millones de años luz de distancia, siempre quiere saber lo que hay después. Y sabe que con las fuerzas limitadas del ser humano nunca va a llegar a eso. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Por un lado, conocer en qué situación nos encontramos, llegar al máximo de todas nuestras posibilidades y saber que eso es nada más que un límite pequeño dentro de lo que va a suceder después. Y eso nos hace pedirle a Dios que traiga la redención verdadera para empezar verdaderamente el Shabbat, que el Shabbat es el día de la revelación. Y todo esto que estamos viendo ahora, que nosotros llamamos Kabbalah y son grandes conocimientos de toda la humanidad, son simplemente estructuras y pequeños detalles en comparación con toda la grandeza de Dios.
Entonces, mientras meditamos en esto y después vamos a ver un poco de la Arizal, qué es lo que él, cómo él nos muestra el alma, vamos a hacer una pausa y volvemos en 15 minutos. La búsqueda interior tenga una estructura, tenga un orden, y uno no divague con el pensamiento y se vaya por caminos que generalmente no llevan a ningún lugar. Entonces, por eso muchas veces tenemos tablas con órdenes, por ejemplo con esta tabla que hay aquí. Esta tabla que hay aquí nos da una serie de paralelos de términos que trajeron distintas escuelas y que tienen que ver con los mismos niveles en los cuales uno está meditando. Nosotros sabemos que el alma tiene 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. ¿Se ve desde allí? La primera columna nos muestra que el alma, la parte más elevada del alma se llama Yejidá, la unidad o única. A su vez, tiene una parte interior de la Yejidá, Pnimiuta Yejidá, que es lo más absoluto y lo más unido con Dios. Es parte tal cual de Dios en lo alto. Que tiene que ver con lo que nosotros denominamos antes en la estructura del alma la fe o emuná. Luego está la yejidá tal cual, la parte más elevada del alma, que tiene que ver con el nivel de placer o atik yomim. Y luego hayá o ratzón o voluntad, que es la parte exterior de Keter. Hasta aquí son todos niveles inconscientes. Hayá y Yejidá son niveles inconscientes del alma. Yejidá es lo que se llama el supraconsciente en psicología. Supraconscientes son aquellas cosas que están en el inconsciente, pero que de todas maneras, además, nosotros no tendríamos capacidad de tener conciencia de ellos. Son las partes más profundas y elevadas de lo que es el origen del alma, de nuestros placeres, de nuestras motivaciones. Son cosas que nosotros no podemos de ninguna manera concientizar. Ahora, la voluntad, la razón, que se llama subconsciente o preconsciente en psicología, eso es algo que tenemos todavía en el inconsciente, que todavía no lo conocemos, pero que sí tenemos capacidad de concientizar. Entonces, por eso uno es el placer y otro es la voluntad. Por eso se dice en hebreo al-tam berreach en litvakeach, sobre el gusto y el olor, qué es lo que nos gusta, por qué el gusto, ciertos olores o ciertas cosas nos gustan o no nos gustan, no se puede discutir. ¿Por qué me gusta? Porque sí. Incluso el Baal Shem Tov llama a ese nivel del alma, a ese nivel de decisión. En Israel, cuando alguien le pregunta algo a un chico y él no sabe o no quiere cómo explicar, dice caja. Caja es así, yo no sé por qué. Caja es haf, hey. Y el Baal Shem Tov dice que ese nivel es Keter Kol Aktarim, la corona de todas las coronas. O sea, ese nivel que está por encima de todo lo inconsciente y que no se puede encontrar ningún motivo.
por qué el judío busca a Dios? ¿Por qué nosotros queremos estudiar la Torah? ¿Por qué sabemos que hay allí algo, aunque a veces no sabemos qué pasa? ¿Qué es lo que nos une con nuestra alma gemela? Son cosas que tienen que ver con el alma tal cual, que está por encima de todo el motivo, no hay ningún motivo. ¿Por qué a veces uno mira a otra persona y de repente siente una conexión que no puede explicar? Y que a lo mejor conscientemente uno no tiene mucha afinidad y con la misma persona no tiene cosas en común conscientemente, pero sin embargo tiene una afinidad por dentro que tiene que ver con el alma y que uno no la puede explicar. Eso es Keter Kol Aktarim, es la parte de yejidad del alma. Hayá, por otro lado, tiene que ver con motivos. Yo quiero hacer algo porque tengo mis motivos, sé por qué. Si yo quiero tener una casa, tengo mis motivos, quiero tener donde estar, quiero tener una familia, quiero estar en un lugar protegido, a pesar de que viene de un lugar inconsciente del alma, de la mente. Sin embargo, yo puedo encontrar motivos por qué yo quiero tener una casa. Pero, ¿por qué mi casa tiene que ser de tal manera y no de otra? ¿Por qué yo quiero que mi casa tenga forma cuadrada y no redonda, por ejemplo? Eso ya son cosas que están por encima. ¿Y por qué yo quiero que mi casa sea un Beta Knesset, o que mi casa tenga una mezuzá, o tenga libros de Torah? ¿Por qué yo quiero determinadas características de mi casa? Todo eso son cosas que ya tienen que ver con mi subconsciente que yo no puedo comprender. A medida que voy elevándome, voy trayendo cosas de allí y las voy pasando al inconsciente conocido y luego lo voy descendiendo a la conciencia. Entonces de a poco puedo ir revelando esas cosas de dentro mío, hasta que al final puedo conocer los motivos de la fe, los motivos del Primiut Keter y todas esas cosas, pero eso necesita un trabajo y en definitiva necesita la ayuda de Dios, que Dios se revele a mí. Explicamos hace un par de años esta parte, en nuestras clases de Hasidut pusimos una hatuna, un casamiento judío. Entonces ahí vimos cómo está por un lado la jupá, el palio nupcial que está debajo del cielo. El cielo sería Pnimiut Atik, sería ese Atik, las cosas que rodean Makifim, como dijimos antes, el inconsciente que está por encima de todo. Luego el palio nupcial representa el cielo, que el cielo es como el Keter, es la corona, pero ya más cerca de la gente. Es una extensión del Atik Yomim en Arihampin, a eso que rodea de cerca. Está la luz que rodea de lejos, que se llama Or Makif Rajok, Or Sobev, la luz que rodea, y está el Or Makif Karov, está el Or Pnimi, Or Makif Karov, que es la luz que rodea de cerca. Esos son el cielo, por eso los Hasidim acostumbramos a hacer la jupá abajo del cielo, que se conecten todos los niveles del alma, que luego se continúa en Arihampin, que es el palio nupcial, que es sostenido por 4 personas ahí alrededor. Y eso se continúa en el padre y la madre. El padre y la madre son los que acompañan a los novios para unirse en el matrimonio. El padre y la madre son los que dieron origen a los novios, pero ya no son los que se conectan. La verdadera conexión
se produce en Zeir Anpin y Nukva de Zeir Anpin, o sea, Yesod, el fundamento, y Malhut, que es el novio y la novia. El novio representa todos los sentimientos del corazón que descienden a la acción. Por eso en la Jupá el novio está allí arriba y baja y se extiende su mano hacia abajo para elevar a la novia. Eso representa el Yesod que baja para conectarse con Malhut. Es como Yosef, es la sefira de Yesod, que era el rey de Egipto, que descendió y se conectó con sus hermanos para que Yehudá, que representaba a los hermanos, para que todo Israel pueda vivir. Él tuvo que, al principio se mantenía como rey, después en un momento descendió y se reveló como el hermano. Esa es la unión de Yesod y Malhut. En la Jupá, en el casamiento, la unión de Yesod y Malhut, que es la que va a dar procreación, es el novio y la novia, que es los dos niveles más inferiores de Zeir Anpin y Nukva, de Zeir Anpin. Pero para que ello se produzca, tiene que tener la ayuda del padre y la madre. Nosotros vemos como para que el hombre y la mujer se conozcan en las familias religiosas, los padres se reúnen entre ellos, llegan a todos los acuerdos y primero crían a cada uno de ellos y les da origen y les dan todas las posibilidades, les dan la casa, le dan el ambiente, lo llevan a la Jupá. A la misma Jupá, el padre y la madre agarran a cada uno de sus hijos y los llevan de la mano. Eso significa que Abba Beima, que el Jochma y Binah dan origen y modelan y conducen a los sentimientos y a las acciones. O sea, todo lo que uno ve en la Jupá, la próxima vez que vayan a un casamiento hasídico por lo menos, fíjense bien cada uno de los pasos para ver cómo está todo mejubán de acuerdo con la Kabbalah. Incluso cuando el novio se para en el medio, que es Yesod, y la novia junto con todos los demás que la acompañan dan 7 vueltas, eso también es la elevación de Zeir Anpin, el despertar. La novia incita al novio para que se una a ella. Eso significa que para que haya un despertar de arriba, el novio cósmico es Dios y la novia cósmica es el pueblo de Israel, que estamos aquí abajo. Entonces, para que Dios, por supuesto, como el novio siempre quiere unirse a la novia, pero necesita ver una señal de la novia de que ella también quiere. La actitud del novio, como hombre, es más expansiva, más abierta, más fuerte y lleva toda la iniciativa, pero de todas maneras, para que la unión se concrete necesita una pequeña señal de la novia de conformidad de que ella también quiere unirse. Y entonces eso primero se produce al dar la vuelta alrededor del novio 7 veces, o sea que va elevando las 7 cualidades del novio para conectarse con ella, y una vez que terminaron eso, entonces están ellos dispuestos para hacer la Hatuna. Entonces el novio le dice: tú eres sagrada para mí, Ad Mekudeshet Li. Son palabras que no hay que decir a una persona en forma directa, a un hombre, a una mujer, no se lo puede decir porque son palabras que sellan un pacto. Pero de todas maneras, el tema de decirle él a la novia esas palabras significa que ella está separada y que no le está diciendo que va a estar separada, sino que ya desde antes son 2 partes de un alma que ya estaba unida de antes, y que ella ya está destinada a él desde antes. ¿Ok? O sea que el
el novio está consagrando, incluso en castellano sagrado quiere decir, viene la palabra sagur, que es cerrado, está separando, está poniendo separada de todo el resto de los hombres a esa mujer. Y así es la unión del pueblo de Israel con Dios. Porque somos un Am Kadosh. Kadosh es de Mikudash, como le dice el novio a la novia. Dios separó al pueblo de Israel de todas las naciones para que el pueblo de Israel tenga una unión especial. Y así a través de esa unión especial, como ustedes ven como sigue una Jatuná, en la Jatuná están todos los invitados y todas las familias y toda la gente esperando que se produzca eso para celebrar la alegría, porque la alegría de la Jatuná es algo para todos, no es solamente para el novio, la novia o la familia, sino que es algo que todos participan de ella. Entonces por eso siempre decimos que es preferible participar de la fiesta y no llegar después que terminó, cuando ya todo está listo, que lo principal es participar, que cada uno ponga su parte para que ello se lleve a cabo. Es la convocatoria que hacemos constantemente. Y ese hijo que van a nacer luego es lo que llamamos el Mashiach, es la revelación nueva de Dios. Cuando nosotros lo tomamos como un ciclo natural, ese hijo y esa hija que van naciendo, a su vez se van a transformar luego en el novio y la novia, y esa novia y novia se transforma en padre y madre. Entonces cada uno va subiendo y volviendo a comenzar el ciclo. Cuando uno medita en los distintos niveles que estamos hablando, entonces puede completar y puede aumentar en conocimiento de lo que es la propia alma. Dentro de su alma, qué significa la jupá, qué significa el cielo, tener fe, qué significa tener jochma, que es el Padre, que es el que trae lo que luego va a sostener a la familia, que es la madre, que es Biná, que es el origen de toda la nutrición del hijo y de la hija, que es el novio, que son los acompañantes y que es cada una de las cosas que conforman la Jatuná, el rabino que los une, el vino que toman, cada una de las cosas tiene una finalidad alegórica de lo que está en nuestra alma. Entonces, este cuadro que acabamos de traer tiene que ver con esto que está aquí. El Arizal explica lo que significa Betzelem. Betzelem Elohim significa que nosotros somos una imagen de Dios en lo alto. Entonces, si nosotros somos una imagen, esos niveles del alma de los cuales estamos hablando son una representación también de Dios en lo alto. Habíamos dicho antes que hay partes inconscientes y partes conscientes en el alma. Hay partes cíclicas y naturales y hay partes que son conscientes, que tienen que ver con nuestro libre albedrío. Perdón, no conscientes, sino que es nuestro libre albedrío. Dentro del alma, Hayá y Yehidá tiene que ver con eso que llamamos recto, la rectitud, esa línea de luz que se invistió en el vacío al crear el mundo Dios, en la contracción. Nefesh, Ruach y Neshama, los tres niveles inferiores, tienen que ver con el vacío, con lo circular, con la naturaleza.
De la misma manera que el Nefesh, Ruach y Neshama tienen que ver con mineral, con vegetal y animal, todo eso son partes de la naturaleza que no tienen libre albedrío. El libre albedrío proviene de nuestra conexión en las partes superiores del alma que se llaman Yehidá y Hayá. Entonces, Yehidá y Hayá son los niveles de luz de la línea que se inviste en el vacío, que vimos antes. Nefesh, Ruach y Neshama tiene que ver con los niveles circulares. Entonces, el Arizal en sus libros, en sus enseñanzas, tal como nos trae Rabbi Haim Vital y como estudiamos nosotros en nuestras clases del Hasdei David, de uno de los alumnos del Arizal que se llamaba David Rajaj, él nos enseña que ese Tselem representa los 5 niveles del alma. Entonces, esos niveles del alma tienen que ver con los mundos. Entonces dice que, por un lado, en Atzilut, en los distintos niveles de los Partzufim de Atzilut, en el mundo de Atzilut, lo recto y lo circular están alejados. O sea, hay una separación entre lo que es humano, o el libre albedrío, y la naturaleza, el comportamiento natural y condicionado. En ese vacío se genera el mundo de Briá, que a su vez tiene su parte recta y su parte circular. Nuevamente, la parte recta es los niveles superiores del alma, que es Yehidá y Hayá, y la parte circular son Nefesh, Ruach y Neshama, que tienen que ver con la naturaleza, con los comportamientos cíclicos. En Briá pasa lo mismo. Entre lo recto y lo circular hay un espacio vacío, y en ese espacio vacío se genera el siguiente mundo, que es Yetzirá. Y en Yetzirá pasa lo mismo, hay una separación, un vacío. Nuevamente ese vacío tiene que ver con el ocultamiento, ¿no? O sea, un ocultamiento que entre el inconsciente y la conciencia, entre lo que es el libre albedrío y la naturaleza. Pero eso pasa en los mundos superiores espirituales. En Yetzirá, en ese espacio vacío entre lo recto y lo circular, se genera el mundo de Asiyá. Y dice el Arizal que en Asiyá ya no hay separación, que lo recto y lo circular están juntos. Ahora, en los mundos superiores pasa algo bastante paradójico, que es que en lo recto, en la rectitud, decimos que hay Hayá y Yehidá. Yehidá es la parte superior del alma, y Hayá del inconsciente, y Hayá es la parte inferior, exterior del inconsciente. Dice el Arizal que en los mundos de Atzilut, Briá y Yetzirá, esa parte de Yehidá, de la rectitud, se aleja y se une a lo circular, a lo natural. Y lo mismo pasa en Yetzirá y en Asiyá, en Briá y Yetzirá. Pero en Asiyá, donde no hay separación, todos los 5 niveles del alma se vuelven a juntar. O sea, en este mundo más bajo de todo, donde nosotros vivimos, los niveles superiores del alma se unen con los niveles naturales. Ese es el poder del ser humano. En los mundos superiores no hay libre albedrío, porque todos están frente a la presencia de Dios en distintos grados de revelación. Entonces, lo que es el libre albedrío, que es los niveles superiores del alma, está separado del comportamiento de acuerdo con las leyes naturales y fijas. Los ángeles, las almas en el mundo superior, ellos no tienen libre albedrío, ellos hacen lo que les dice Dios.
En cambio nosotros que vivimos en el mundo más oculto, nosotros tenemos la capacidad de revelar la unión entre nuestra parte natural, los niveles inferiores del alma, y nuestro inconsciente superior. ¿Qué diferencia hay entre Yehidá y Hayá? Hayá está dicho que es como una águila que toca y no toca. Hayá son esos momentos en que de repente tenemos una revelación dentro nuestro. Por ejemplo, tenemos una idea y de repente la captamos la idea y enseguida se va. Es que entra y sale inmediatamente. Entra dentro de nuestro inconsciente y se va inmediatamente. Y eso es lo que nos da el libre albedrío. Que nosotros podemos decidir si aquello que captamos en ese momento es verdadero o no es verdadero. Por ejemplo, todos ustedes seguramente habrán tenido algún momento de una idea que tuvieron y de repente quieren acordarse y no se acuerdan. Pero ustedes saben que estuvo ahí. Ustedes saben que esa idea que tuvieron, en cualquier aspecto de la vida, de repente dicen, ay, ¿cómo puede ser que no me acuerde? O dicen, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, pero ustedes saben que existió. Ese es el nivel de Yehidá, que está más cerca de la mente, pero como es inconsciente, entra y sale. Se concientiza de alguna manera por algunos instantes y de repente se va y perdemos el entendimiento de lo que había ahí. Eso se llama Puede haber una imagen, sí. Es una idea que puede revelarse de distintas maneras. A veces como un sentimiento, a veces como una frase, como una letra, como una imagen. De distintas maneras se revela el nivel de Yehidá, de Hayá del alma. Pero ¿qué diferencia que hay con Yehidá? Yehidá es un nivel completamente alejado de nuestra conciencia y que se llama Mesirut Nefesh, entrega del alma. Nosotros, cuando estamos en momentos de extrema inspiración o de extremo peligro o de extrema prueba, entonces nosotros no tenemos capacidad de decidir si sí o si no. Nosotros directamente actuamos. Y como explicamos alguna vez, los momentos de Mesirut Nefesh es cuando se revela ese nivel superior del alma que es la fe en Dios. Es el momento que el judío dice Shema Israel y sabe que a partir que entrega su alma y que a partir de ese momento ya no tiene capacidad de decidir lo que va a pasar, como el soldado que va a la guerra y se enfrenta al enemigo y se para y va a enfrentarse al enemigo y no sabe lo que va a suceder, pero está en peligro de muerte tal cual. O cuentan, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que estaba el Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, y él se había escapado de Rusia y estaba en Polonia, y estaban los bombardeos de los alemanes. En ese momento, los alemanes estaban destruyendo toda la ciudad y la gente se escondía en los subsuelos de los edificios, pero era una situación en que no eran resguardos como los que tenemos ahora en Israel o en algún lugar, sino que era nada más que el sótano. Entonces ese edificio se caía y todo se caía encima de ellos. Entonces la gente se iba a refugiar ahí y en uno de esos bombardeos estaba el Rebbe. Y por supuesto la gente que se refugiaba ahí, había religiosos, había no religiosos, había todo tipo de gente. Y hubo un momento en que cayó una bomba y todo tembló, y el Rebbe gritó Shema Israel, y toda la gente que estaba ahí gritó atrás de él Shema Israel. Entonces el Mesirut Nefesh, la entrega del alma, es saber que en ese momento nada tiene importancia. Cuando se revela la Hayá del alma, se revelan situaciones cotidianas de todos los días que nosotros podemos realizar, de nuestra vida cotidiana, de mayor o menor importancia. Pero Yehidá
se revela en los momentos de vida o muerte, en los momentos en que uno entrega el corazón, entrega la vida a Dios. Y especialmente cuando uno está en contacto con el Rebbe, entonces llega ese momento en que cuando se revela, el Rebbe es en la persona lo que se llama el nivel de yejidá de toda la comunidad. Cuando se revela el nivel de yejidá del Rebbe en toda la comunidad, entonces en cada uno de los componentes también se revela. Y eso es lo que contamos al principio en la historia del José de Lublin, que la persona esa, cuando hacía todos sus sacrificios y sus castigos para conectarse con Dios, a lo mejor de a poco iba haciendo alguna cosa, pero él mismo se dio cuenta que no llegaba. En cambio, cuando estuvo frente al Rebbe y dijo esas mismas palabras que decía todos los días, pero lo dijo frente al Rebbe, de repente la conexión con el Rebbe, que es yejidá del alma, hizo que se revele en él también esos niveles superiores y más profundos, y de repente no lo sintió que entregaba su alma y se desmayó. Entonces, esa situación de revelación del alma hace que en cada uno de los niveles del alma y del cuerpo y de todo el ser humano en general se revele en forma general. Y eso es lo que dice el Arizal, que el nivel de yejidá está separado de Hayá y está conectado con la circular. ¿Por qué? Porque el Hayá es el libre albedrío. Nosotros decidimos lo que está bien y está mal, de acuerdo a nuestros niveles inconscientes exteriores del alma. Pero así como nuestro cuerpo y los niveles inferiores del alma van de acuerdo con la naturaleza, o sea, tiene reglas fijas y leyes, nuestro nivel de yejidá del alma también es natural, porque es la naturaleza divina de Dios. Entonces, lo que esto significa, y esto es la explicación de Hasidut de lo que es el Arizal, es que nosotros en este mundo tenemos la capacidad de revelar la divinidad absoluta de Dios dentro de la naturaleza, cosa que no sucede en ningún otro lugar del mundo y cosa que no sucede con ninguna de las otras criaturas que existen en el universo, ni los ángeles, ni las almas fuera del cuerpo, ni los animales. Solamente el ser humano tiene esa capacidad a través de elevar ese libre albedrío de Hayá a un nivel superior, que es que Dios decide. ¿Qué es el libre albedrío? Que yo decido lo que está bien y que está mal, que es donde Adán Arishon se equivocó. Que él decidió que había bueno y malo. Entonces yo decido si existe Dios, si no existe Dios, si yo tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo. Pero cuando uno se conecta con la Torah, que es la sabiduría de Dios, y se conecta con el Moshe de la generación, con el Sadik, entonces se está conectando con ese nivel que está por encima del libre albedrío, que es el verdadero libre albedrío, que es que solo existe Dios. Entonces uno vive en estado permanente de revelación de yejidá. Uno vive en estado permanente de que todo su cuerpo, toda su naturaleza, incluso Hayá, su libre albedrío, está entregada solamente a Dios. Está entregada a esa tarea que tiene que realizar. Y todo lo demás, todos los intereses y todas las necesidades o todos los deseos que uno pueda tener, están revelados como parte de Dios en lo alto. Y todo ese ego que nos molesta para trabajar, toda esa cáscara de la naturaleza, de repente se convierte en un instrumento para la revelación de Dios. Cuando uno dice palabras vanas, Ebel Abalim, como dice Shlomo Amelech, cuando uno se dedica a relatar partidos de fútbol o a hablar de lo que pasa en la política o cómo este es bueno, cómo este es malo, y dice, habla cosas así
que todos realizamos porque todos somos seres humanos, en ese momento simplemente estamos revelando nuestra naturaleza inferior, nuestros niveles inferiores del alma, que están dominados por el alma animal. En cambio, cuando utilizamos esos mismos poderes, porque es la misma boca, el mismo cerebro, los mismos sentimientos, pero los utilizamos en aras de revelar eso que está por arriba, o sea, los anulamos a ese nivel superior del alma, entonces estamos haciendo que toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, funcione nada más que para eso. Y a eso se refiere entrar dentro de nuestro corazón y decidir qué es lo que queremos hacer. Ese es el verdadero libre albedrío. Si uno pregunta ahora, después de esto que estuvimos hablando, ¿queremos dedicarnos a lo que nuestro cuerpo material quiere o queremos dedicarnos a eso que es la finalidad de la creación del mundo? Entonces, depende del nivel de maduración, depende del nivel de revelación que haya en cada uno, hay distintas respuestas. En general, cuando hacemos estas preguntas, hay tres tipos de reacción. Por un lado está la reacción de la persona que siente que esto es evidente, que en realidad no es una pregunta, sino que es claro que uno tiene que dedicarse a Dios. Por otro lado están aquellas personas que dicen, bueno, pero yo soy un ser humano, yo no sé si existe Dios, yo necesito trabajar, tengo que abrir el negocio mañana, y quiero ver la televisión, y quiero ir al country, quiero esto y lo otro. Y sin embargo lo otro está bien, que lo hagan los demás. Y después la gran mayoría está en el medio. ¿Cuál es esa gran mayoría? Que dicen sí, pero. Todos nosotros, en determinado momento, cuando tenemos que tomar esa gran decisión, que es constante, uno constantemente tiene que tomar la decisión de si ir para el lado de mi naturaleza animal o ir del lado del alma divina. Dice, está bien, sí, pero cada uno busca sus peros para justificar. Entonces, la idea es saber que ese pero, que esa duda la puso Dios en nosotros, para que nosotros busquemos la verdad. Está escrito que cuando uno peca es porque Dios nos puso un espíritu de impureza en la mente y un espíritu de estupidez y no vemos la verdad. Porque si uno toma dos vasos, uno tiene una medicina que cura todo y el otro tiene algo que todo lo enferma, entonces no tiene mucho que pensar. No hay libre albedrío allí. Uno toma lo que le va a hacer bien. Pero como nosotros estamos en un mundo donde está todo mezclado y donde la mayoría de las cosas son malas, entonces uno no sabe, no tiene exactamente el balance ni saber exactamente con qué uno se enfrenta constantemente. Entonces la decisión es pedirle a Dios y dedicarse a investigar cuál es la verdad. Y esa verdad la tenemos dentro nuestro y la encontramos cuando nos apegamos al tzadik. El Rav Ginsburg explicó después de Gimel Tammuz, que no vemos al Rebbe, cómo nos apegamos al tzadik de la generación, o sea, cómo tratamos de encontrar ese Mesirut Nefesh, esa entrega constante para hacer lo que tenemos que hacer y estar inspirados constantemente hacia ese objetivo. Tres cosas. Primero hay que aprender del ejemplo de lo que él hizo. Después hay que estudiar lo que él enseñó. Y luego hay que hacer lo que él nos pidió que hagamos. Entonces, cuando nosotros estudiamos todas esas cosas, sentimos una inspiración por dentro. Y por supuesto vamos a tener momentos en que nuestra naturaleza nos va a tirar, pero de todas maneras siempre vamos a tener ese lugar de donde agarrarnos para salir de eso.
en los momentos en que sentimos que estamos cansados de tanta materialidad y ¿cómo se dice? Mundaneidad. ¿Se dice así? Bueno, tanto materialismo y tanta cosa vana. Saber que no somos culpables, porque Dios nos puso en esa situación, pero de repente tenemos que rescatar y agarrarnos y salir a través de eso. Entonces, cuando fuimos para España con el Rav Ginsburg para empezar la gira con los seminarios, y llegamos a España y de repente el Rav se enfermó y volvió y queríamos volver con él, y dijo, no, ahora vos tenés que seguir solo. Entonces, cuando el tzadik te dice, no, ahora vos tenés que salir y sacar de dentro tuyo esas fuerzas que no sabías que existen, por un lado, él mismo te está dando las fuerzas, y por otro lado, por un lado te está mostrando el camino de qué es lo que tenés que hacer, y por otro lado, te está dando las fuerzas para realizar esa tarea. Entonces, esa es la importancia de apegarse al tzadik. Entonces, el mensaje nuestro que queremos dar en todas nuestras charlas es que dentro nuestro tenemos esa capacidad y tenemos ese lugar donde está el tzadik, donde está el Mashiach. Y que si no podemos solos buscarlo y encontrarlo, tenemos que buscar ayuda en alguien. Pero de todas maneras, podemos practicar y de repente hacer acciones gratuitas. Cuando nosotros volvimos en Teshuvá, nos dijeron que teníamos que cumplir Shabbat, ahora también pureza familiar y kashrut y todo ese tipo de cosas. Y de repente parece todo un mundo que se nos viene encima, que uno no sabe de qué se trata. Y tiene que tomar la decisión. Y la decisión es sí o no. En realidad no hay mucho que decidir, pero el asunto es que uno tiene que decidir, tiene que tomar la decisión y saber que todas esas cosas sirven para revelar lo que hay dentro de uno mismo. Con esto queremos terminar y queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando, que está trabajando muy duro para toda esta gira. Falta poquito para que nos vayamos, así que esta es una de las charlas de despedida. Nos quedan el martes en Beit Haná, en el 11, y el 28 tenemos la conferencia en el Hotel Panamericano, donde vamos a hablar de Torah y ciencia y otras cosas. Pero hay un montón de gente que está aquí y que está en otros países y nos están siguiendo, y cada uno está trabajando muy duro para que este proyecto se concrete y que podamos hacer los centros físicos en cada uno de los países y seguir transmitiendo y publicando libros y transmitiendo la palabra de Hasidut y de la Kabbalah, de la Torah del Rav Ginsburg, cada vez de la mejor manera posible. Estamos buscando gente que se una a nuestro trabajo y pueda hacerlo mejor que nosotros. Entonces, queremos agradecerle a todos ellos que han puesto aquí en Argentina, también en México, en España, de lo que tienen, de lo que no tienen, de su esfuerzo personal, de su dinero, de muchas cosas que para nosotros es una revelación verdaderamente de divinidad. Hay gente maravillosa y en gran cantidad que de repente se nos está uniendo, y verdaderamente es una bendición, es un sueño que se está realizando. Y bueno, queremos bendecirlos a todos y queremos decirles que Dios los ilumine con todo lo bueno, tanto espiritual y como material,
Que entre los Hasidim no nos despedimos, simplemente decimos hasta luego, tenemos muchas cosas que hacer, no tenemos tiempo para andar haciendo despedidas, simplemente tenemos que seguir adelante y que Besat Hashem, con la ayuda de todos los tzadikim, de nuestro maestro el Rav Ginsburg y de Dios, que podamos llevar a cabo esto que empezamos y que estamos nada más que en el principio del camino. Besat Hashem, que todo esto se haga realidad muy pronto. Al final no hablamos de 40, 30 y 90, pero bueno, lo hablaremos en otro momento. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego. Estás invitado a ver los videos